Iglesia Cristiana, Centro de Restauración y Avivamiento a las Naciones, presenta su programa Si se puede con Cristo. Verso 21, ¿encontraron por favor? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a leer todos una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, esa palabra, declarar a sus discípulos. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vas a declarar, amén. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La victoria de Jesús en la cruz. Jesús, según la palabra de Dios, venció en la cruz del Calvario, y más luego vamos a estar mencionando maldiciones, cosas que realmente nos llevaban a de repente a permanecer para siempre muertos sin la vida eterna. Pero Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario y pagar ese precio por nosotros. Ahora, la cruz de Cristo no es sinónimo de muerte y derrota. O sea, algunos dicen que es sinónimo de muerte y derrota. Es más bien es símbolo de la victoria total. ¿No es así? Es símbolo de la victoria total. Pues Él ya no está en una cruz. Él está reinando conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Él está reinando. Cristo ha triunfado sobre la cruz, sobre el enemigo, por ejemplo, que era la muerte, el pecado, las maldiciones. Cristo ha triunfado. Jesús vino para dar, dice, su vida en rescate por muchos, ¿sí? Por muchos, por cada uno de nosotros, por la humanidad. Cristo sabía que tenía que sufrir, tenía que ser azotado, tenía que ser humillado, tenía que ser escupido, tenía que ser golpeado. ¿Sí? Sabía. Por eso dice, es necesario ir a Jerusalén. Es necesario. Allí tenía que pagar ese precio por nosotros. Allí tenía que Él entregar su vida por causa de cada uno de nosotros. Padecer. Dice la Escritura que cuando Él padecía era mucho, era demasiado. Entonces ese sufrimiento, ese dolor, esa humillación traería para la humanidad salvación y victoria a través de Él. ¿No es así? A través de Él. Por supuesto, moría, era sepultado y resucitaba al tercer día. Estaba escrito. Jesús mismo estaba declarando a sus discípulos, estaba confesando, profetizando a sus discípulos que era necesario morir, ser sepultado, sufrir, pero resucitaría al tercer día. Vamos un momentito a la palabra Isaías 53, verso 3 para adelante. Estaba profetizado a través del profeta Isaías el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, verso 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Dice Isaías, el profeta Isaías, su vida fue despreciada, su vida fue desechada. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús experimentaría dolores cual nunca alguien ha vivido y sería quebrantado a lo sumo. O sea, sufrió nuestro Señor Jesucristo físicamente, mentalmente y espiritualmente. Ese dolor, ese sufrimiento que llevó nuestro Señor en la cruz no fue tan poco. La Escritura dice su vida fue despreciada, desechada. Imagínate, aún sus discípulos no estaban presentes en ese momento que Él necesitaba que estuvieran. Todos estaban allí castigando, azotando a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, menospreciado y sin estima. Menospreciado. Cuando una persona se siente menospreciado, o sea, muchas veces causa ¿qué? Frustración, angustia, tristeza. No es fácil ser menospreciado por alguien. ¿No es así? Menospreciado, despreciado. La Escritura dice sin estima. Aún como les dije, sus seguidores, sus apóstoles no estaban allí. Y hoy en día muchos de nosotros, o muchos hijos y hijas, lo mismo desprecian, alejándose, pecando contra Él, están despreciando al amado, al Dios tan bueno, al Dios que nos ama incondicionalmente. Y dice otro principio que resalta Isaías: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Jesús cargó en su cuerpo toda clase de enfermedades. Y ahora tiene la autoridad para sanarnos de todas enfermedades físicas, enfermedades emocionales, aún enfermedades, cual sea la enfermedad. Jesús sigue sanando porque Jesús llevó, ¿no es así?, esas enfermedades, cargó en la cruz del Calvario esas enfermedades, y Jesús sigue sanando esas dolencias. Amén. ¿Cuántos creen? Dice, fue herido por nuestras rebeliones y molido, dice, por nuestros pecados. Fue herido por nuestras rebeliones, o sea, por nuestras maldades. Molido, dice, por nuestros pecados. Él fue traspasado de pies, manos y costado para pagar el precio. Ese precio que pagó es muy grande. Nadie podría pagar ese precio.
¿sí? Aunque el amigo sea tan bueno que pueda, no sé, entregar su vida, pero no pagaría el precio que pagó Jesús. Ninguna persona pagaría. Ahora, si alguien pagaría, pagaría por uno y no por toda la humanidad. Jesús pagó por toda la humanidad. O sea, por la familia, por los hijos, ¿sí? Él pagó un alto precio. Por eso en 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, aquí está bien claro, el apóstol Pedro está resaltando, haciendo conocer nuevamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías: como oveja por nosotros fue llevado al matadero. A pesar de que estábamos perdidos como ovejas descarriadas. Nosotros hemos estado así como esas ovejas descarriadas, sin el pastor, ¿sí? Sin una guía, sin una dirección, perdidos. Pero Él, como dice la Escritura, como oveja por nosotros fue llevado al matadero. O sea, no abrió su boca, no se defendió. ¿Podía defenderse? Me imagino que sí. Podía decir: hey, ustedes que me están azotando, golpeando, o sea, yo les puedo golpear también a ustedes. No le dijo eso. Estaba callado, ¿sí? Estaba callado. Mira lo que Dios hizo por ti. Jesús llevó nuestra angustia y aflicción y no se resistió ni abrió su boca para defenderse. Y dice Isaías: fue maltratado y humillado. Fue maltratado y humillado. Entonces murió en la cruz de la madera más cruel, para después ser sepultados como los impíos, como dice verso 9 de Isaías 53, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero fue sepultado como los impíos. O sea, como que alguien hizo algo que de repente la gente podía decir: sí, él es el culpable, él merece el castigo. No hizo nada. Él era perfecto. Él no pecó, ¿sí? Pero fue tratado como si fuera un impío, sepultado como fuera un impío. Los impíos, ustedes saben, hacen de todo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Para ellos matar no es tan grave, o violar no es tan grave. Entonces Isaías estaba declarando o hablando de Jesús, cómo sería el sufrimiento en la cruz del Calvario. Todo esto y más hizo Jesús por ti. Pero tenemos que comprender en qué consiste esa victoria que nos dio Jesús en la cruz. Tenemos que saber sobre qué venció para poder disfrutar todas las bendiciones en nuestra vida. O sea, todas las bendiciones tenemos que disfrutar en nuestra vida. Primero, solo quiero mencionar cinco cosas que Jesús venció.
5 adversarios que Jesús venció en la cruz del Calvario, o hizo por nosotros. Puede ser que haya más. Vamos a la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 14. Primero, venció sobre la muerte. Venció sobre la muerte. Dice, para destruir, la parte B, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Comúnmente decimos, todo tiene solución menos la muerte. Y aún nosotros como cristianos decimos ese dicho. Ese dicho debe estar bien para la gente que no es hijo de Dios. Pero para los hijos de Dios no está correcto, porque es un dicho. Para la muerte aún hay solución. Hay solución. ¿No es así? Hay solución. Para Él nada es imposible. Sigue Dios obrando. Sigue Dios resucitando a los muertos. Resucitó a Lázaro. Resucitó a la hija de Jairo. Y Pedro en los Hechos resucitó también. Y hoy en día podemos ver en los ministerios que Dios les entregó y Dios está usando para ese propósito. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. O sea, estábamos destinados ¿a dónde? Para la muerte. Muerte espiritual y bueno, por supuesto muerte física, pero muerte espiritual. O sea, vivir sin Cristo por la eternidad. Los que van al infierno van a sufrir por la eternidad. Y los que vamos al cielo vamos a disfrutar por la eternidad. Pero alguien tenía que vencer a ese aguijón llamado la muerte. ¿Sí? ¿Quién era la solución para la muerte? Era Cristo. Era Cristo. Aún Él mismo resucitó y venció ¿qué? La muerte. Me imagino que Satanás, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaría disfrutando, diciendo, lo vencimos, lo matamos, lo crucificamos. Estaba profetizado desde Génesis 3:15. Pero Jesús lo venció a ese aguijón llamado la muerte. Jesús nos da la victoria. Si venció la muerte, puede vencer en todos los demás. Al morir Jesús en la cruz y resucitar, venció al enemigo. Jesús ha vencido completamente sobre la muerte. ¿Saben los cristianos? Escuchen bien, los cristianos, los hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios verdaderamente convertidos con todo su ser, cuando dejan de existir, no mueren, solo duermen. ¿Están acá?
O sea, solo duermen. No mueren. Para la gente, para la humanidad, sí, para los familiares, está muerto. Pero para el Señor solo duerme. Por eso en el momento del arrebatamiento nos dice que los que duermen también se levantarán, resucitarán. Entonces Jesús venció sobre la muerte. Ese es el primer enemigo que venció Jesús en la cruz del Calvario. El segundo enemigo, vamos a Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, venció sobre el pecado. Quiero que tengas este principio que está en la palabra de Dios. Venció sobre la muerte, venció sobre el pecado. Sobre el pecado venció. Pecado es rebelión contra Dios. El pecado condena a los hombres. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo en la cruz llevó el pecado de cada uno de nosotros. Él cumplió delante del Padre cuando Él dijo, consumado es. O sea, el acta de los decretos de condenación ha sido clavada, cancelada en la cruz. Había ese decreto, el acta. Allí había todas las acusaciones que no merecíamos ninguno de nosotros, la salvación, el perdón de los pecados, ni la vida eterna. Estábamos prácticamente destinados a pasar de repente lejos de Dios. ¿Saben? Cuando en el acta está, no habla bien de ti y habla mal y mal y mal, entonces no hay con qué defenderse. Y todavía allí estaba firmado, ¿por quién? Firmado por Satanás. Firmado diciendo, no, este es el pecador, este es el que mató, este es el que robó, este es el que hizo todas las trampas. Y Jesús tenía que ese decreto anular, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso venció el pecado. El segundo enemigo venció el pecado. Gracias a Jesús. Pero los que la rechazan sigue estando vigente, aunque Cristo ya la haya cancelado. ¿No es así? El tercer enemigo, Colosenses 2:15, dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El segundo enemigo es Satanás. O el tercer enemigo es Satanás. El principado, como dice la escritura aquí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde Génesis 3:5, donde se le prometió a la humanidad un redentor de la simiente de mujer. Satanás intentó destruir todo hombre que pudiera cumplir con ese propósito, desde Abel, pasando por José, por Moisés, por David, Jesús mismo. Satanás ha intentado destruir a la simiente que le aplastaría, dice, la cabeza. ¿Quién aplastaría la cabeza? Era nuestro Señor Jesucristo.
Entonces Cristo muriendo en la cruz y redimiendo a la humanidad perdida es la derrota más grande para Satanás. Es la derrota más grande para Satanás. Satanás estaría diciendo: wow, vamos a destruir por completo a Jesús. Y cuando están clavando, cuando está muerto, cuando ya está sepultado, dirían: lo logramos. Lo logramos. Pero no lograron. Más bien estaban llevando para que se cumpla el propósito del Padre, para que Jesús pueda aplastar y vencer por completo a Satanás. O sea, Satanás está vencido por Jesús por completo. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Está vencido por completo. Por eso Jesús te dio esa autoridad para que tú puedas hollar, para que tú puedas aplastar, para que tú puedas reprender toda obra diabólica. O sea, tienes esa autoridad. Satanás en la cruz del Calvario perdió su autoridad. Perdió. Ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. No tiene ninguna autoridad. Somos libres. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tienes esa victoria total gracias al sacrificio de Jesús. Pero tienes que creer. Tienes que tomar esa verdad. Y esa verdad tienes que aplicar en tu vida diaria. Entonces Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, ganando la victoria sobre toda fuerza oscura de las tinieblas y poderes espirituales de maldad. ¿Saben cuándo puede tener autoridad? Cuando uno abre la puerta a algún pecado, a algún vicio. Pero si tú no abres ninguna puerta, entonces no tiene autoridad. No tiene autoridad sobre tu vida. No te puede acusar, no te puede condenar. Porque tu vida está bajo protección de Dios. Tú estás bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto enemigo, en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por su llaga, no dice por sus llagas, sino por su llaga fuimos nosotros curados. Venció sobre nuestras enfermedades. ¿Cuántos latigazos Él recibió? 39 latigazos. Al recibir 40, las personas morían. No resistían más ningún dolor, ningún azote más. Según la ley, Jesús tenía que recibir 39 latigazos. Y según los estudiosos dicen que hay 39 enfermedades. Y son enfermedades principales. Y de esas enfermedades, de cada una de ellas, hay muchas enfermedades más. Pero todas las enfermedades, toditas tus enfermedades, las enfermedades de todos nosotros, Jesús llevó en la cruz del Calvario, para que todos podamos ser sanados. Dice que por su llaga somos curados, por su llaga somos sanados. Amén. Entonces no hay enfermedad que no pueda obedecer la voz de Dios. No hay enfermedad que pueda resistir, decir: no, yo no me voy del cuerpo de esa persona.
tienes que aprender a declarar. Tienes que aprender a creer que para Dios nada es imposible, que Dios puede curar cualquier tipo de las enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Fue clavada en la cruz cada enfermedad. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Jesús hizo eso. Ese es el enemigo. O sea, algunos dicen, no, la enfermedad me dio para... No, la enfermedad no es para sufrir. ¿Sí? Todas las enfermedades deben salir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado aquí? ¿Cuántas personas en este ministerio fueron sanados? Fueron sanados. ¿No es así? En los encuentros con su presencia, muchos. En los congresos, avivamiento al estadio, Dios sanó. Enfermedades incurables, enfermedades que les llevaba a la muerte, aún el cáncer, el SIDA. Dios está sanando, Dios está restaurando. Tienes que posicionarte de esa verdad. No solamente tiene que quedar en la Biblia o escrito o como teoría o como historia. No, tiene que ser una realidad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El quinto enemigo. Vamos, Corintios, 2 de Corintios 8:9. Y vamos a declarar esta noche: Jesús venció en la cruz del Calvario. Y esa victoria también es para nosotros. Esa victoria es para usted, para su familia. Dice verso 9 del capítulo 8: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Cómo era nuestro Señor? Rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Enriquecidos. ¿Dónde se hizo Jesús pobre? Jesús no era pobre. No era pobre Jesús. Jesús tenía todas las riquezas, toda la bendición, todo tenía Él. Él no tenía, vamos a decir, la necesidad de una bendición. Él podía hacer los milagros y lo hizo, milagros de los peces y de los panes. Alimentó más de 5,000 personas, más de 4,000 personas en 2 oportunidades. Entonces él no tenía, no era pobre, era rico, era próspero, pero se hizo pobre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser enriquecidos, para que tú y yo podamos ser bendecidos por nuestro Dios. Por eso venció la maldición de la pobreza, venció la maldición de la miseria. Ese es el enemigo que debemos vencer nosotros también. La maldición la pobreza es una maldición. Fue clavada en la cruz. Jesús se hizo pobre para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Echemos fuera entonces al espíritu de pobreza y miseria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted tiene que creer. 5 enemigos. Puede ser que haya más enemigos que Jesús haya vencido en la cruz, pero los principales te estoy mencionando.
la muerte. Que no haya ese dicho en nuestro vocabulario. ¿No es así? Que no haya ese dicho de que, no, o sea, todas las cosas tienen solución, pero menos la muerte. La muerte tiene la solución. ¿Cuántos dicen amén? Venció al segundo enemigo, que es el pecado. ¿Sí? El pecado es separación de Dios. El pecado nos separaba por completo de Dios. Y no podíamos disfrutar, por ejemplo, una relación, una amistad, un compañerismo. No podíamos. Venció las enfermedades. Venció que todos somos curados por su llaga. Tú fuiste curado por su llaga. Todas las enfermedades deben salir cuando ordenamos en el nombre de Jesús. Venció a Satanás, lo aplastó, lo pisó en la cabeza, lo venció públicamente. Lo venció, ¿qué? La maldición de la pobreza. La pobreza no es una bendición. Dile a tu hermano, la pobreza no es una bendición, es una maldición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la victoria de Cristo en la cruz es también nuestra. ¿Cuántos pueden decir es nuestra? Es de usted. Amén. Porque tú eres hijo de Dios. Con la muerte de Jesús en la cruz se anula toda maldición sobre nuestras vidas. Quiere decir, se cancelan. Se cancelan. O sea, no hay más maldición, no hay más deuda, no hay. Cuando tú vas al banco, tenías una deuda y el gerente o el administrador te dice: señor, usted no debe nada, ¿no? Y te lo imprimen todavía y te dice: mira, fíjate, 0 deudas. Y Jesús dice: yo pagué un alto precio por ustedes. Está cancelado, está consumado. No hay maldición, no hay deuda. Son libres por completo. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos hijos de Dios. Ninguna maldición tiene que atarnos. Ninguna maldición tiene que esclavizarnos. Porque somos hijos de Dios. Somos libres. En Cristo Jesús hay redención. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay triunfo sobre todas las áreas de nuestras vidas. En Cristo Jesús somos libres. Dile, somos libres y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y cancelar toda maldición que quiere atar nuestra vida. Quiero que te levantes esta noche. Quiero que lo hagas conmigo. Quiero que puedas atar esa maldición que quiere esclavizar tu vida. Por ejemplo, la muerte. El enemigo que es llamado la muerte, el pecado, la enfermedad, la pobreza. El enemigo aún es ese mismo Satanás que quiere esclavizarte. Tienes que aprender a atar. Atar en el nombre de Jesús. ¿No dice la Escritura que debemos atar y desatar? ¿Tienes esa autoridad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tienen esa autoridad o no? Tenemos esa autoridad. Lo que pasa es que nosotros no declaramos. ¿Saben? Jesús no le dijo: discípulos, me da mucha pena ir a la cruz del Calvario. ¿Alguien puede ir por mí? Jesús dijo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Declaró.
¿Sí? Declaró, habló. La palabra declarar también significa profetizar, confesar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces usted esta noche tiene que declarar. ¿Qué va a hacer, hermano? Declarar. Tiene que atar a ese enemigo. Esa victoria que Jesús hizo en la cruz del Calvario más de 2000 años. 2017 ya estamos, por la gracia de Dios, misericordia de Dios, vivimos o estamos celebrando lo que Jesús hizo. ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos declarado? ¿Cuántos de nosotros todavía con nuestra boca declaramos, por ejemplo, muchas cosas que no están en la palabra? O nos atan y no estamos soltando. ¿No es así? Ata esa maldición, ata esa pobreza, ata esa esclavitud, ata lo que realmente no te permite disfrutar las bendiciones de Dios. Es bueno que usted lo haga esta noche. Y esta Semana Santa de 2017 marque una diferencia en tu vida. Amén. ¿Quiere hacerlo? ¿Lo quieres hacer esta noche? Entonces quiero que cierres tus ojos. Si usted quiere venir al altar, venga. Es decisión de usted. Si usted quiere realmente esta noche decir: Dios, mira, necesito de tu ayuda, necesito de tu fortaleza, necesito de tu autoridad para poder declarar, para poder atar, Señor, a esos enemigos. Entonces puedes venir aquí adelante, lo puedes hacer con toda libertad en el nombre de Jesús. Somos libres para andar en victoria. ¿Y cuántos de nosotros no estamos andando en victoria? ¿Cuántos de nosotros aún todavía andamos en fracaso, en derrota? Dios te dio la boca, te dio la lengua, y tú puedes declarar vida o muerte con tu boca. Bendición o maldición puedes declarar con tu boca. Entonces, ¿por qué no declaras hoy bendición sobre tu vida? Bendición sobre tu vida, bendición sobre cada área de tu vida, bendición sobre tu trabajo, bendición sobre tu salud, bendición sobre tus hijos, bendición sobre tu esposo o esposa, bendición sobre tus nietos o nietas, bendición. No digas no se puede. No digas de repente no sé, no tengo. Algunos creen todavía en la suerte, o no sé por qué estas cosas me pasan, porque muchas veces declaraste con tu boca o llamaste las cosas declarando con tu boca. Pero esta noche quiero que puedas atar todo tipo de maldición, que Jesús lo hizo en la cruz del Calvario por ti. Átalo en el nombre de Jesús. No estés más encadenado, no estés más atado a la esclavitud, a la pobreza, a la enfermedad, a la ruina, al pecado, al mismo Satanás. No estés atado más. Aún cancela tu deuda, cancélalo en el nombre de Jesús. Si tienes una deuda, cancélalo. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro por ti.
por amor a ti. Si tienes una dolencia en tu cuerpo, hoy ordena en el nombre de Jesús, porque tú tienes esa autoridad para decir: enfermedad, te vas de mi cuerpo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, a ese gigante, a ese enemigo que se llama la enfermedad. O de repente hay espíritu de enfermedad o de muerte que te persigue. Quizás tienes miedo aún a morir porque tus seres queridos hayan podido morir de una manera muy cruel y dices: ya me va a tocar a mí. Tú puedes cancelar a ese enemigo llamado la muerte. La muerte aún tiene solución. Dios puede hacer milagros, Dios puede resucitar, Dios puede dar vida, Dios puede soplar su Espíritu Santo y hay vida. Hazlo esta mañana, esta noche. Levanta tus manos. Abre tu boca, hermano. Abre tu boca. Confiesa esta noche. Declara con tu boca. Que Dios te escuche. Que Dios te escuche. No digas: no, yo no puedo, no, yo no puedo ser próspero, yo no puedo, no sé, salir como cualquier persona que sale o que vende, que trabaja mucho mejor o que tiene. No, declara con tu boca que es posible, porque eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Si tienes que arrepentirte de las cosas que tu boca ha hablado, que tú has pensado aún en tu mente, aún arrepiéntete y vuelve tu corazón a Jesús y comienza a decretar esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tiene poder, no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene poder ni autoridad sobre tu vida, ni la muerte, ni el diablo, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la miseria, ni la muerte. No tiene poder, no tiene potestad. Él fue en la cruz, lo llevó, sufrió, fue humillado, menospreciado, no abrió su boca, fue llevado como el cordero, no se defendió por causa de ti, por causa de nosotros. En el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos a ti. Venimos a ti, Padre. Venimos a ti, Jesús de la gloria. Si esta semana, Señor, tenemos que hacer memoria, recordar, lo haremos, Señor, la victoria sobre la cruz que tú triunfaste. Y esa victoria nos corresponde a nosotros. Esa victoria es también para mí. Esa victoria es también para mi familia. Esa victoria es para mi generación. Esa victoria es para mis renuevos. Esa victoria es para tu pueblo. Esa victoria es para nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, esta noche, Señor, nos paramos firmes en tu palabra. Nos paramos firmes con la convicción, con la guía de tu Espíritu Santo. No más, Señor, ese espíritu de muerte. No más, Señor Padre, no más. No más en el nombre de Jesús. No más esas desgracias. No más esas pérdidas, Padre. No más enfermedades. No más el pecado. No más. No más, Padre. Todo, ni el obrar de Satanás, de las obras de las tinieblas. Está vencido, está vencido. Está vencido. Decrétalo, decrétalo. Decrétalo, decrétalo. Cada uno de ustedes esta noche decrete. Decrete ahora. Yo no sé cómo te fue esta semana, pero a partir de esta noche para adelante tu vida, Dios va a cambiar. Dios va a dar un nuevo rumbo de 180 grados. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Recibe bendición. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo recibo bendición, vida en abundancia. Yo recibo tus promesas. Dile: yo recibo tus promesas. Yo recibo tu sanidad. Yo recibo mi milagro. Yo recibo tus sueños. Yo recibo, aún se concretan mis sueños, mis anhelos. Recibo la respuesta a mi oración. Dile: yo recibo la respuesta a mi clamor. Recibo fortaleza. Recibo valor. Recibo coraje. Recibo victoria esta noche. Recibo, Señor, prosperidad para mi vida. Recibo ahora. Recibo. Siga pidiendo, hermanos. Recibe el favor de Dios. Recibe nuevas fuerzas. Recibe como nunca antes cosas grandes que Dios tiene preparado para ti. Recíbelo. Recibe ahora. Más. En el nombre de Jesús recibimos, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, Jesús. Te adoro, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Puedes dar fuerte aplauso a Jesús. Yo creo que merece nuestro Jesús mucho más. Lo que hizo en la cruz fue muy grande por ti. Amén. Acércate a un hijo de Dios, una hija de Dios. Declara con tu boca palabras de bendición. Decláralo. Aprende a declarar, confesar, profetizar. Sí, profetizar. Amén. Si alguien declaró lo malo, alguien tiene que declarar esta noche bendición. Aleluya. Hermoso Dios. Dios está obrando. Dios está haciendo su obra poderosa. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. Dile a tu hermano: el Señor es muy bueno. Muy bueno. Amén. ¿Cómo no dar nuestra vida a Él, hermanos? ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? Sí. Sabes, Jesús es tan maravilloso, es hermoso. Nunca en mi vida Este programa llega gracias al auspicio de Carpintería Jesús de Nazaret, Avenida Aviación con Garcilaso de la Vega. Ferretería Fuentes, Avenida 4 de Noviembre con José Carlos Mariate. Ofrece todo tipo de materiales de construcción. Restaurante y Pollería Grise, Girón Horacio Ceballos, sin número, frente a la Sanidad Policial. Ven y disfruta los más ricos pollos a la brasa. Carpintería y Multiservicios Falcón. Ofrecemos la venta de todo tipo de muebles y puertas. Ubícanos en Avenida Benigno La Torre, sin número, a media cuadra del Colegio Merced. Bloquetería Ejército de Cristo. Se fabrica todo tipo de bloquetas y venta de agregados para construcción. Ubícanos en la Avenida Panamericana, Ñachero. Ferretería Juventud. Venta de accesorios para desagüe, luz, pinturas en general, artículos de escritorio y limpieza. Avenida Díaz Bárcenas, número 607.